Cada vez que comía un plato preparado por mi madre, aparecían unos números extraños delante de mis ojos. Lo raro era que eso nunca ocurría cuando comía comida de fuera. Y cada vez que probaba la comida de mi madre, el número bajaba un poco más. Al principio pensé que tenía algún problema grave en la vista, así que fui al hospital. Pero el médico me dijo que todo estaba perfectamente normal. Justo cuando empecé a creer que todo era imaginación mía, los números volvieron a aparecer durante el almuerzo. Poco después llegó el aniversario de la muerte de mi padre. Esa noche soñé con él. En el sueño me dijo que, cuando el número llegara a 0, mi madre desaparecería de mi vida para siempre. Pero también me dijo que el destino todavía podía cambiarse. Me desperté sobresaltado. Había perdido a mi padre siendo niño. No podía perder también a mi madre. Así que decidí dejar de comer la comida que ella preparaba. Desde entonces, la llevaba a restaurantes todos los días. Pero con el paso del tiempo, nuestros ahorros empezaron a agotarse. Entonces decidí presentarme a la Universidad Nacional de Seúl. Si conseguía entrar, ya no tendría que comer la comida de mi madre. Y al final lo conseguí, entré en la universidad. Pero mi madre no estaba feliz. Siempre habíamos vivido el uno para el otro. Y sabía que sufriría si yo me alejaba de ella. En ese momento, la cuenta atrás sobre su cabeza marcaba solo 138 días. Por eso tenía que salvarla como fuera. Pero la vida siempre parece ensañarse con la gente buena. 15 años después, me diagnosticaron cáncer de estómago. El médico me dijo que solo me quedaban 2 meses de vida. Así que decidí pasar mis últimos días junto a mi madre. Nuestra vida era sencilla y tranquila, pero estar con ella me hacía feliz. Poco a poco, el número delante de mis ojos cambió a 1, y entonces entendí la verdad. Quizá el 0 no significaba que mi madre me dejaría a mí, quizá significaba que yo la dejaría a ella. Pensar en mi madre sola me rompía el corazón. Por eso decidí someterme a la operación. Cuando entré en el quirófano, mi madre me agarró la mano con fuerza. Igual que cuando era pequeño, me dijo que no tuviera miedo, pero en el fondo, yo sabía que ella estaba mucho más asustada que yo. Por suerte, la operación fue un éxito. Me dieron una segunda oportunidad para vivir. Incluso los médicos dijeron que era un milagro. Cuando regresé a casa, le preparé a mi madre un bol de fideos con ternera. Era la primera vez en décadas que cocinaba algo para ella. Cerré los ojos con fuerza, temiendo que el número llegara a 0, pero cuando volví a abrirlos, el número estaba subiendo. En ese instante comprendí algo importante. El destino no se cambia huyendo, se cambia amando de verdad. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que no compartes una comida con tu familia?